Diócesis de Querétaro. Comisión Diocesana para la Pastoral Profética. Presenta Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. ¿Qué tal, amigos, amigas que nos siguen nuevamente en las redes sociales desde la Escuela Bíblica Diocesana de Querétaro? Los saludamos a todos en sus casas, en sus teléfonos, donde nos están viendo cada 8 días con la Lección Divina. Esperamos, pues, que este instrumento, este medio para orar, les siga siendo de mucha utilidad. Erika, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Padre, buenas tardes y buenos días y buenas noches a todos. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en esta oración. Y pues, muy contenta de hacer esta oración con usted, Padre. Muy amable, gracias por tu apoyo, tu ayuda en la pastoral bíblica. Y bueno, pues nos encontramos ya finalizando este mes de septiembre, ¿verdad? El mes patrio, el mes de la Biblia. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice el texto, cuál es la cita bíblica a reflexionar en este domingo, ¿verdad?, del tiempo ordinario. ¿Qué domingo es y cuál es la cita, Erika, por favor? Sí, el domingo es el domingo 26 ordinario del ciclo A. Recordemos que leemos a Mateo. La cita bíblica es Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32, y esta es mi versión de la Biblia en la que yo estoy haciendo la lección. Muy bien. Haznos favor de leerlo, por favor, para escuchar el texto. Igual allá les pedimos, busquen su texto en su casa, en su Biblia, en su teléfono incluso. Bien, pues vamos a leerlo, vamos a escucharlo también. Ok, dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él respondió, voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? Le contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que los que recaudan impuestos para Roma y las prostitutas les llevan ventaja para entrar en el reino de Dios. Porque vino Juan a manifestarles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por la lectura. Bien, pues ahí tenemos Mateo, el capítulo 21, del 28 al 32, ¿verdad? Bien, pues vamos a lo mejor en casa pueden hacer una segunda y una tercera lectura. Nosotros vamos a ir ofreciendo ya algunos elementos para comprender el texto y poder hacer nuestra oración con la palabra de Dios. Pues, Erika, ¿quieres comenzar compartiéndonos qué elementos descubriste tú que nos puedan ayudar a esta lección divina? Sí, bueno, primero comentar y poner el texto en el contexto. Está hablando con los fariseos. Les está contando esta parábola a los fariseos. Y bueno, recordemos que los fariseos eran personas muy piadosas que seguían al pie de la letra de la ley, y ellos eran muy juiciosos con los juiciosos, me refiero más bien a juzgaban mucho a los que no podían o no cumplían la ley y vivían en pecado, ¿no? Entonces, este es el primer momento, ponerlo en ese contexto, y pues ir empezando a analizar pues qué personajes había, ¿no? Primero Jesús está contando esta parábola y habla de un hombre que tenía 2 hijos.
Y la Un papá. característica de estos hijos es que los dos son desobedientes, los dos, pero Sí. uno cree que no es desobediente, ¿no? Lo que pregunta Jesús es, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? Ahí habla de la voluntad de Dios y no dice cuál de los dos dijo lo que el padre quería oír, sino cuál de los dos lo hizo. Y después habla de recaudadores de impuestos y de prostitutas que van a entrar antes del al reino de los cielos que los fariseos. Entonces, eso era un escándalo en ese momento porque pues, ellos seguían esta ley que para ellos era una garantía de salvación. Y bueno, sí pone esta cuestión un extremo muy grande de personas muy pecadoras contra personas que, entre comillas, no pecaban, ¿no? Y habla de manifestarles el camino de la salvación, esta parte que ellos entendían como salvación, cumpliendo la ley. Y otro tema muy importante que toca este texto, muy chiquito pero muy profundo, es la conversión. Ellos se han convertido o se han vuelto al camino de Dios y ustedes no han creído o no se han convertido. Esos, digamos, que son los puntos más importantes para mí de la lectura. Bien. Sí, yo quisiera completar lo que has dicho comentando, pues ya ves que se nos ha venido hablando del trabajo en una viña, el trabajo en el reino de los cielos. La parábola del domingo anterior pues hablaba de esto. Es decir, el reino de los cielos es un lugar de trabajo, ¿ya? Y dice que este hombre que tenía dos hijos, un padre que tenía dos hijos, mandó a los dos a trabajar. Uno le dijo que sí y el otro que le dijo que no. Y el que le dijo que no terminó arrepintiéndose y fue. Y el que le dijo que sí, a la mera hora no fue. Esto sucede en la vida luego de nosotros, ¿verdad? Bueno, ahorita nos enfocamos en ese aspecto. Y después de esa escena del padre y los hijos que manda a trabajar, viene un segundo momento, como una comparación que hace Jesús, donde también los recaudadores de impuestos, es decir, los publicanos y las prostitutas, es decir, la gente de mala fama en la comunidad, en el pueblo, de mala reputación, con pecadora, vaya, finalmente, para terminar, dice, estos también pueden ser que se les adelanten. ¿A quién? A los fariseos que se han resistido a entrar al reino de los cielos, que se han resistido a trabajar en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Son piadosos y cumplen las leyes, pero pone en tela de juicio Jesús si van a entrar o no al reino de Dios, ¿verdad? Porque no se han arrepentido, porque no han hecho la voluntad de Dios, ¿verdad? No han cumplido pues con lo que el Señor les estaba pidiendo, ¿verdad? Y no han creído tampoco pues en Jesús. Y por eso termina esta segunda parte diciendo que ellos van a ser, ahora que son los primeros o los que se sienten ya salvados, van a ser los últimos. No van a entrar al reino de los cielos. Se les va a poner más difícil el acceso a la salvación. Por eso termina con esta sentencia. Están invitados a arrepentirse. Aún es tiempo. Arrepiéntanse, crean, para que puedan entonces tener la llave de entrada a este reino de los cielos, donde se trabaja, no solamente se celebra, sino también se trabaja. Así es. ¿Verdad? Muy bien, pues con estas ideas creo que podemos ahora dar un siguiente paso para ver qué nos dice, cómo ilumina nuestra vida y qué riqueza nos puede estar ofreciendo o mensaje la palabra de Dios en este día, es decir, la meditación. ¿Tú quieres ofrecernos algunas líneas de meditación mientras y ahorita complemento con otras más que se me han venido a la mente a la luz del texto? Sí, bueno, vi algunas cosas. La primera es, sí. Y está muy relacionado con el Evangelio del domingo pasado, es Dios nos llama a hacer su voluntad. O sea, porque en un momento dice Jesús, Señor, el que diga Señor, Señor, no entrará, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Más bien el que obedezca. Entonces, no importa a qué hora llegues, será dado tu premio, ¿no? Como el Evangelio pasado. Pero aquí lo importante es si yo estoy consciente que necesito la salvación. Porque está esta parte de como los fariseos que decían, pues yo ya cumplo con la ley, yo ya estoy salvado.
si estamos puestos en eso, no vamos Sí. escalando en la caridad, en el amor. Y como decía el padre Juan Pablo, decía, somos como bancos de la iglesia. O sea, porque hay gente que dice, pues yo no le hago nada malo a nadie, ¿no? Yo voy a misa, ¿no? Sí, pero los bancos de la iglesia, del templo, están en misa, van a todas las misas, Sí, dan un ahorita. servicio en misa, escuchan todo, ¿no? Hacen ayuno y velan, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿nosotros queremos ser cristianos de ese tipo? O irnos a obedecer la voluntad del Padre. Porque a veces podemos renegar, decir, enojarnos, decir, renuncio, me voy, ya no voy a seguir con esto, no estoy de acuerdo, lo que sea, pero si nos arrepentimos y seguimos sembrando el reino de Dios y seguimos haciendo su voluntad, al final lo que va a importar son las obras que nosotros hagamos y no qué tan puros nos sintamos, porque puede ser que estemos muy despegados de la realidad y sobre todo decir, bueno, pues yo leo mucho la Biblia y voy todos los domingos a misa, es más, voy diario, pero no soy caritativo con el hermano, lo juzgo, etcétera. Aquí yo creo que el evangelio tendría que estar muy enfocado a nosotros, a mí, o sea, de manera personal, de no cómo es el otro, ese es un pecador, o se cree mucho porque va a la iglesia y ya con eso tiene, ¿no? Yo, ¿cómo estoy viviendo la voluntad de Dios? ¿La estoy obedeciendo? ¿Estoy yendo a su llamado? ¿Estoy convirtiéndome, volviendo al camino? O le estoy diciendo a Dios, sí, sí, Señor, sí, sí, leo la Biblia, sí, pero no hago lo que me estás diciendo que dice en la Biblia, ¿no? Esa sería como mi reflexión de irnos más a este camino de caridad, de hacer la voluntad del Padre, de movernos, de actuar, no de quedarnos en la contemplación de, pues yo nada más rezo y yo nada más leo y yo nada más voy a la misa, ¿no? Ese sería como mi visión de cómo está la situación ahorita con nosotros, los católicos. Ok, muy bien. Yo me quedaría en el tema de la conversión, ¿verdad? Porque aquel hijo que dijo que no iba a ir, se arrepintió. O sea, hay un arrepentimiento. Yo creo que lo pensó bien y dijo, no me vaya a ir mal, o simplemente ha de haber dicho, pues es mi padre, ¿cómo lo voy a desobedecer? Entonces se arrepintió de haber dicho que no y terminó yendo a trabajar. En cambio, el otro se arrepintió de trabajar y terminó, pues, no yendo. Entonces, el arrepentimiento, la conversión son palabras muy similares. Una para bien, en el caso del hijo, que se arrepintió de no querer ir y después terminó yendo, y uno para mal, el que dijo que sí y terminó no yendo. Yo creo que a veces nuestras palabras nos pasa así como este hijo, ¿verdad? Decimos que sí a Dios, sí a Dios, sí a Dios, y terminamos haciendo nuestra propia voluntad y nuestros propios caprichos, no haciéndole caso a su palabra, ¿verdad? Entonces es un tema para reflexionar. ¿Cuántas veces le decimos sí al Señor en el momento que escuchamos su palabra, que vamos a misa y vivimos después una vida distinta? Vivimos y hacemos nuestra propia voluntad, nuestros propios caprichos, ¿verdad? Nuestros pensamientos, como decía el domingo anterior, ¿verdad? Son lo que nos rigen, lo que nos van conduciendo en la vida. Pues habría que reflexionar si no andamos por ahí en ese camino, ¿verdad? Diciendo una cosa a Dios y haciendo otra para nuestra conveniencia. Y en segundo lugar, este texto pues nos recuerda también a nosotros que mucha gente se nos puede adelantar, aún aquellos que pensamos que ya no tienen remedio, ya no tienen perdón de Dios, aquellos que están juzgados por la gente, incluso podemos decir, aquella persona que se dedica al mal, ¿verdad? Puede ser que se nos adelante y sea la primera que entre al reino de los cielos, ¿verdad? En el último momento le conceda el Señor la salvación porque se arrepintió, porque se convirtió, porque la misericordia de Dios es tan grande que le concedió la salvación, ¿verdad? Se arrepintió de su mala vida de todo corazón y como la misericordia de Dios es grande, pues alcanzó la salvación. Entonces, esos que hacían el bien y que se esforzaron y terminaron pues terminaron no entrando al reino de los cielos. En cambio, los malos pudieron haberse salvado. Entonces, en esta supuesta realidad que pudiera ocurrir, pues mejor habrá que asegurar
habrá que asegurar cómo, desde ahora, buscando una conversión continua, permanente y tratando pues de entrar al reino de los cielos, tratando de alcanzar la salvación, haciendo la voluntad de Dios ya desde ahora y no empezar a compararnos, como aquel que se dedica a esto y le va bien, como aquella otra persona que no se convierte y cómo es que Dios les deja seguir viviendo, etcétera. Eso nos es muy dado a nosotros, ¿verdad? Compararnos con la gente mala que le va bien y a veces hasta quisiéramos que nos fuera también a nosotros igual que a ellos, ¿no? Bueno, dice por eso Jesús, ¿verdad? Después, no vaya a ser que nosotros después tengamos o se nos pierda de la mano la salvación, se nos pierda de la mano el acceso al reino de los cielos, porque se nos pueden adelantar otras personas. Aquí es donde pues habrá que luchar cada día para no perder esa salvación, para poder tener la llave de acceso al reino de los cielos, al cual el Señor nos invita para celebrar y desde ahora para irlo conquistando, para ir trabajando en él. ¿Ah? Así es. Bien, pues creo que eso, no sé si hay algo más. Nada más una cosa, yo lo que agregaría es no confundir este texto pensando en que entre más pecadores seamos, más fácil tenemos el reino de Dios accesible, sino mirar que lo que está pidiendo aquí Cristo es hacer la voluntad del Padre. O sea, no importa qué tan pecador seas, pero como usted dice, arrepentirse es lo importante y convertirse. Pero no pensar que, pues entonces prefiere a los más pecadores, no, prefiere a los que hacen su voluntad. Eso sería como puntualizar nada más eso y ya. Y los que creen en Él, ¿no? Obviamente. Obviamente, los que se convierten a Él. Que no solamente se arrepienten, sino que realmente aceptan a Jesús, aceptan la salvación y claro, ponen su esperanza y su confianza en la misericordia y el perdón de Dios. Así es. Bien, pues yo creo que con estos elementos ahora podemos dar paso a lo que es la oración a la luz del texto bíblico que hoy escuchamos. Y pues quisiera ahora yo adelantarme en esta oración que el Señor pues nos regala y nos suscita con su Espíritu que ha inspirado las Escrituras y este texto tan maravilloso. Yo quiero darte gracias, Señor, porque nos sigues iluminando con tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra viene a nuestro encuentro para ayudarnos a encontrar el camino de la salvación. Tu palabra es luz para nuestros pasos, lámpara que enciende nuestros caminos. Gracias, Señor, porque nos sigues dirigiendo tu palabra al corazón para que podamos acercarnos a ti, convertirnos de nuestros pensamientos y proyectos en los cuales muchas veces ponemos nuestra confianza y nos apartamos de tu plan de salvación, nos apartamos de tu palabra. Te pedimos perdón porque a veces confiamos más en nuestros propios planes y proyectos lejos de ti. Y te pedimos, Señor, también que nos concedas un arrepentimiento sincero para poder vivir de acuerdo a tu palabra, haciendo tu voluntad, dejando pues que tu palabra produzca muchos frutos en nuestras vidas, en nuestra manera de actuar, de pensar, en la familia, en el trabajo, buscando siempre pues agradarte en todas nuestras obras. Señor, pues danos tu Espíritu para que pueda tu Espíritu Santo guiarnos en esta conversión continua y permanente del corazón hacia ti, para que no busquemos nuestra gloria, para que no busquemos únicamente enorgullecernos con nuestros propios méritos, apartándonos de ti, sino que al contrario, seamos humildes, reconociendo tu presencia, tu amor, tu Espíritu y tu gracia que necesitamos para salvarnos. Y finalmente, Señor, te agradecemos también que estamos finalizando ya este mes de la Biblia. Gracias porque tu palabra sigue iluminando la realidad de esta nación mexicana en medio de tanta oscuridad, de tantas dificultades y pruebas que vivimos los mexicanos. Señor, gracias porque tu palabra no se aparta de nosotros, nos sigue alimentando, nos sigue sanando, nos sigue dando vida. Y te encomendamos a todos aquellos que están lejos de ti, que se han hecho sordos a tu voz, que han endurecido su corazón, para que tu palabra siga siendo proclamada, anunciada y siga suscitando la conversión
sobre todo en esos hermanos que tienen en sus manos también autoridad sobre otras personas que pueden hacer cambiar el destino de esta nación mexicana. Bendícelos con tu palabra, con tu espíritu, para que suscites en todos ellos la conversión, y a nosotros, Señor, que seamos coherentes en nuestra vida, que digamos sí cuando es sí y no cuando es no, que busquemos siempre hacer tu voluntad, cumplir tu plan de salvación en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, quien siempre acogió la palabra de Dios en su vida, en su corazón, y nos enseñó siempre también a decirle sí a Dios, sí al ángel cuando le anunció ser la madre del Salvador. Que ella interceda por nosotros y que imitemos su ejemplo de disponibilidad para colaborar en el reino de Dios, en el plan de salvación de Dios. Que así sea. Amén. Amén. Erika, una oración que me uno completamente la palabra de Dios de hoy. Me uno completamente a su oración. Hoy quisiera hacer precisamente otra vez el Padre Nuestro, recordar la voluntad del Señor. Esa es la oración que voy a hacer. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y bueno, Padre, pues listo. Listo. Gracias. Bien, pues vamos a pasar al último momento, ¿no? Al momento de la contemplación. ¿Alguna propuesta para seguir contemplando, saboreando dentro del texto y claro, iluminando nuestra vida? Y luego un propósito, acción y contemplación y acción que van siempre de la mano. Bien, ¿qué nos propones tú? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Yo me quedé contemplando el versículo 31, que es una pregunta, y me voy a quedar pensando en esta pregunta toda la semana. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su Padre? ¿Cuánto yo cumplo la voluntad de mi Padre, Dios? ¿Cuánto toda la semana yo me estoy fijando en lo que quiere Dios de mí? ¿Y cuánto tiempo yo lo saco de mi vida? Yo creo que ese es mi compromiso esta semana, estar viendo todo desde que me levanto, la comida, mis hijos, la preparación de la lección, o sea, todas las cosas que yo hago en la semana, que es preguntarme cuál de los dos está, quién de mí, la que dice sí o la que dice no, está cumpliendo tu voluntad, Señor. ¿Cuántas veces te digo sí y sí lo hago? ¿Y cuántas veces te digo no y sí lo hago, ¿no? Entonces, eso sería como mi compromiso, mi versículo para contemplar cómo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo también que vuelvo sobre el tema de la conversión. Juan, cuando llegó y anunció, conviértanse porque ya se acerca el reino de los cielos, y los bautizaba, es un tema que después Jesús va a retomar y va a invitar a la conversión, al arrepentimiento, porque ya está llegando el reino de los cielos. Hoy día yo creo que es un tema para seguirlo meditando. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿De qué me tengo que convertir? Para abrirme a la novedad de Dios, para abrirme a la gracia de Dios y a la venida del Señor a mi vida, a mi corazón. Yo creo que siempre hay cosas que tenemos que dejar a un lado, que dejar atrás, que poner en manos de Dios para que podamos entonces acoger la novedad del Evangelio, la salvación pues que nos viene de Jesucristo, creyendo en Él, creyendo en su palabra. Y finalmente pues también yo creo que el tema es para que podamos nosotros también después profundizar en lo que los obispos nos dicen sobre la conversión personal y la conversión pastoral, ¿verdad? Dentro de la iglesia necesitamos asumir esta conversión de una manera continua o permanente.
constantemente tenemos que convertirnos a Dios, ¿verdad? De un modo personal, desde el corazón, ¿verdad? Desde la mentalidad y desde luego en la manera de proceder en el ministerio, en el trabajo, en el apostolado, en la pastoral. Así que es una conversión interna que se manifiesta en obras, en acciones externas, en una misión, en una pastoral, en un ministerio que desempeñamos. Pues esa sería, ¿verdad? Reflexionar en qué tenemos que seguir convirtiéndonos cada día, ¿verdad? Con qué estamos luchando internamente o en casa, ¿verdad? Para poder dejarlo a un lado y pedir a Dios la gracia y la fuerza de su Espíritu para convertirnos a Él. Sí, sí, sí. Sí, gracias, Padre. Sí, qué testimonio damos y qué cristianos somos, ¿no? Sí, así es. Pues sí. Bien. Muchas gracias, Pues, Padre. gracias a ti, Erika, por tu colaboración, tu apoyo y las ideas que nos das también, ¿verdad? En esta lección divina para poder también compartir con otros hermanos. Y les pedimos, ¿verdad? Quienes deseen escribirnos, sugerir alguna propuesta para alguno de estos 4 pasos que estamos sugiriendo, ¿verdad? Para hacer la lección divina, bueno, pues adelante, nos lo escriben, nos lo comparten y podemos también después dialogarlo y presentarlo a los demás. Bien, pues les invitamos a terminar bien el mes de la Biblia, ¿verdad? Viene una conferencia sobre San Jerónimo. San Jerónimo, que es el que tradujo la Biblia del griego, del hebreo, del arameo al latín, ¿verdad? 30 de septiembre, ¿verdad? A las 7 de la tarde, conéctense en el Face de la Escuela Bíblica, ¿verdad? Ahí va a estar de una manera gratuita para conocer la vida y obra de San Jerónimo, que es el patrono de los biblistas, ¿verdad? Claro. ¿Te vas a conectar, Erika? Sí. Y también los invitamos a que en esta página del Facebook pueden encontrar, o en YouTube pueden encontrar ya algunos temas que usted y la Madre Socorro han dado acerca de la Sagrada Escritura, para que nos vayamos empapando de la palabra de Dios, y pues la única manera de conocer la voluntad del Padre pues será esa, ¿no? Conocer su palabra. Entonces vámonos preparando en eso, y ya están estos temas disponibles, ya lo pueden checar gratuitamente para que se animen a terminar este mes muy llenos de entusiasmo para poder seguir estudiando la Biblia y acercándonos a ella, ¿no? Así es. Bien, pues les agradecemos y ahí están entonces esos materiales en la página de Facebook de la escuela para que ustedes los aprovechen en su parroquia, en su grupo, en su movimiento y compartan, ¿verdad? Compartan, denle like y compártanlo con sus familiares, con sus conocidos para que tengan un encuentro con Cristo en las Escrituras, ¿verdad? Bien, pues gracias, Erika, una vez más y Gracias. les doy la bendición, ¿verdad? Desde aquí, desde casa, donde me encuentro. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias, Erika. Hasta luego.